Hola, somos el grupo número 4 y estamos conformados por Marta Delgado López, Christopher Delgado García y mi persona, Rosemary García Mero. Nuestro tema es el teatro isabelino. El teatro isabelino toma nombre debido al tiempo que tuvo de reinado a la reina Isabel I. Ella nació en el año 1578 y falleció en el año 1642. Se denomina teatro isabelino al conjunto de obras dramáticas escritas e interpretadas durante el reinado de ella, quien fue de 1578 al año 1603. ¿Qué es el teatro isabelino? Se conoce con el nombre de teatro isabelino a la producción dramatúrgica. Producción dramatúrgica tiene que ver con una persona que es capaz de escribir, enseñar y expresar lo que hace. Es decir, en esto estamos hablando de obras de teatro. Esto de aquí tuvo lugar en Inglaterra y fueron muchas las obras escritas e interpretadas desde el año 1578 a 1642. Esto se da debido al auge del nacionalismo y de las ideas humanistas, debido al largo tiempo que tuvo como reina a Isabel I. También favoreció su hija, quien tuvo al florecimiento de la cultura. El teatro dejó de ser liberado a un tema religioso para también convertirse en un tema político. Fue la reina quien utilizó esta popularidad como una herramienta para así llegar a más al pueblo. Los espectáculos teatrales pasaron de ser puestas en escenas callejeras para ser convertidas y poder realizarse en ferias, plazas o en iglesias. Esto de aquí era con el fin de que no solamente hubieran personas que actuaban de cualquier manera, sino que también eran capaces de llegar a crear grandes actores profesionales. Muchos años después, tuvo tanta la aceptación del pueblo que se dio, que fue capaz de ser creados varios museos en varias ciudades de Londres, debido a la convocatoria que tenía el público. Esto de aquí cuenta con muchos recursos, entre ellos los siguientes. En esta tenemos iluminación, vestuarios, decorados, música, campañas de trabajos y espectadores. La iluminación, durante las interpretaciones de las obras se hacía iluminaciones de forma natural y de forma universal. Es decir, si una de estas obras era presentada en el día, se hacía nomás con la luz del día. Pero cuando eran presentadas en las noches, solamente usaban velas para así poder iluminar lo que iban a expresar. Tenemos que ver con decorados. Respecto a esto, lo único que tenían de fondo era una tabla de madera, pero eran capaces de cubrirlos con cortinas, para así poder tener un mayor acceso a las personas y que tuviera una forma diferente. Lo que es respecto a música, esto de aquí no solamente se basaba a que las mismas personas, los mismos actores podían interpretar sonidos. Es decir, si en alguna escena había algún sonido de lluvia, eran los mismos actores los que hacían este sonido para que se escuchara de esta forma. Respecto a los espectadores participaban mucho en esta parte. Ellos podían decir si les gustaba o no. Y en caso de que no les parecía una buena obra, ellos eran capaces de tirar cosas al escenario o decir cosas ofensivas. Y esto de aquí era aceptado por los actores, ya que era una forma de expresar si les gustaba o no la obra. En vestuarios. En esta época se daban muchas maneras de vestirse, colores muy divertidos, coloridos, colores fuertes.
podían vestirse de la forma en la que ellos quisieran para interpretar, pero una de las formas más comunes en la que lo hacían era que tenían una forma de imitar a gente de la clase alta. O sea, imitaban cómo se vestían ellos. Y lo que tenemos en compañías de teatro, pues estas son aquellas que en Inglaterra en este tiempo era muy normal que los propios actores eran capaces de formar sus compañías. Es decir, ellos daban el lugar, ellos daban la hora y quienes eran los que iban a interpretar esto. Ellos eran los encargados de realizar los papeles. En esto también tenemos autores que participaron en este tiempo que eran los más conocidos y los más importantes en esta época. Entre ellos tenemos a Christopher Marlowe, tenemos a Benjamin Johnson y tenemos a William Shakespeare. Christopher Marlowe nació en 1564 y falleció en 1593. Él fue un autor dramático y poeta y es considerado el primer dramaturgo inglés. Como ya mencioné, el dramaturgo es aquella persona que escribe y expresa su obra. Entre sus obras tenía más conocido su obra que era era Fausto y Eduardo II. Benjamin Johnson nació en el año 1572 y falleció en el año 1637. Él también fue un dramaturgo que se caracterizó por muchos personajes en su época. Entre ellos, lo que más interpretaba era a personajes apasionados. Y muchos de ellos, en muchas ocasiones, eran personajes de humor, que a mucho público no le gustaba debido a que no les gustaba mucho la forma en la que él lo hacía o cómo lo interpretaba. Y entre sus obras más comunes fueron El Epicenso o La Mujer o El Zorro y la Feria de San Bartolomé. William Shakespeare nació en 1564 y falleció en el año 1616. Él fue un poeta, dramaturgo, actor y empresario. Fue considerado uno de los autores más importantes de la historia y de esta época. En su literatura escribió tragedias, comedias y muchas obras teatrales que aún siguen marcando historia. Y es conocido por una de sus obras más importantes hasta la actualidad, que es Romeo y Julieta. Bueno, vamos a hablar sobre el origen del teatro isabelino. El teatro isabelino experimentó una fuerte influencia del cisma anglicano en el año de 1534. Esta fue la separación de la iglesia anglicana de la católica de Roma. Esto hizo que los temas religiosos en dramas y comedias decayesen y se volviesen a la vista a temas seculares, es decir, laicos, no religiosos. En el año de 1572 hubo una ley que castigaba a los cómicos ambulantes, obligándolos a formar instituciones regidas por nobles o por personas de dinero. De esta forma se creó la figura de la compañía teatral, especie del protectorado hacia dramaturgos y autores que, de no estar bajo la férula de algún dramaturgo, irían presos. Esto proporcionó que surgiera el mecanismo, así como de algunas campañas o compañías teatrales, como la ley el hombre del rey, los hombres del lord, entre otros. Influyeron en el surgimiento del teatro isabelino. Asimismo, al menos tres tradiciones populares teatrales, los llamados misterios, milagros y moralidades, representaciones del siglo XIV y siglo XV, donde se escenificaban en carrozas móviles, escenas bíblicas, primeros y alegóricos. A principios del siglo XVI, la vía teatral estaba en manos de compañías ambulantes, los llamados cómicos de la lengua, gente de malas costumbres que según su mentalidad puritana era muy baja, ya que era una época anterior. En el año de 1576, ellos fueron expulsados de Londres, en el cual la creciente afición teatral hizo que se crearan teatros fijos
y que se dignificara la figura de los cómicos. Las compañías teatrales empezaron a gozar de la protección de los reyes y de los nobles. También existieron los interludios del siglo XVI, que eran escogidos, enfocados en temas seculares y producidos por compañías ambulantes. Finales del siglo XVI existían 8 teatros en la ciudad. Se trataban de edificios abiertos, seguido del modelo de los patios de posada, donde los actores instalaban unas tablas en simple representación de su obra. Estos nuevos edificios eran curriculares u octagonales, con 3 plantas que guardaban en su interior un escenario al aire libre. Los espectadores permanecían o pertenecían a toda clase social, pero no se mezclaban. Habían galerías cubiertas para el público más rico, para los espectadores más pobres, que los cuales se iban a la parte descubierta, delante del tablado donde se representaba la obra. El escenario era una simple plataforma elevada y muy amplia, con un techo. Se piensa que esos teatros podían llegar a albergar al menos 3.000 personas o 3.000 espectadores. No había apenas decorado, lo que se suplía era la imaginación de los espectadores y con la aparatosidad del vestuario. Con frecuencia heredaron de algo noble que había muerto, ya que los actores solían estar bajo la protección de alguien noble. A diferencia del teatro español, las mujeres no podían actuar y los personajes femeninos eran desempeñados por hombres. El teatro inglés tiene su mayor esplendor durante el año 1559 hasta el año 1603, en el cual fue el reinado de la reina Isabel, ya que surgió en Inglaterra con un teatro nacional cuyo máximo exponente era William Shakespeare. Aunque está considerado ahora el mejor dramaturgo inglés de todos los tiempos, de su época, durante esta época el teatro es popular, contacta con el pueblo gracias a la protección de la reina, pero las autoridades municipales desconfiaban de los teatros por distintas razones. Las razones eran de que ellos se congregaban hacia aumentar el riesgo de que se propagaran enfermedades en el teatro y en su alrededor. La gente se emborrachaba y armaba un jaleo, muchas veces la temática de las obras chocaban, y a personas le causaba sentimiento, otros temor. Bueno, y alrededor del año 1615 comienza a ser patrimonio de una minoría y representaciones hacen de los cortes, distanciándose del pueblo. En el año 1642, el Parlamento dispone a cerrar los teatros y las escenas quedan reducidas a representaciones esporádidas y espacios muy pequeños. Bajo Isabel empezaron las grandes exploraciones geográficas y durante todo su reinado comenzaron con la colonización de América del Norte. Todo esto es el marco donde surge el teatro isabelino. Le voy a hablar también sobre las características. Como características tenemos puestas en escena. Bueno, en las puestas en escena muchas obras se realizaban en posadas o al aire libre, como plazas o terrenos baldíos. También se utilizaban en casas de nobles que apoyaban el teatro. Utilizaban iluminación natural o de velas, como lo dijo la compañera anteriormente. En la mala fama. El teatro era considerado por las autoridades puritanas como de mala influencia, pero gozaba de una gran popularidad entre todas las clases sociales. Por eso los teatros estaban prohibidos en Londres y la constitución de los primeros espacios teatrales fue al otro lado de Tamés. Sin embargo, a finales del siglo XVI, en Londres, había por lo menos 8 teatros donde el público podía escoger y cada uno podía acoger más o menos a 3.000 personas. Tenemos la métrica. El teatro isabelino renovó la métrica con el llamado verso blanco, que carecía de una rima, aunque la métrica era regular en el idioma inglés. Utilizaba sobre todo el pentametro yámbico. El pentametro yámbico es un verso de 5 pies, el cual está constituido por una sílaba corta y otra larga, donde cada uno se compone de 2 sílabas, acentuada y no acentuada, y de otra al final opciones no acentuadas. Este tipo de métrica fue empleada en versos rimados y en los que no tienen rima. Se basó en el verso suelto o en el verso libre. Esto permitió que el habla de los personajes mantuviese la naturalidad y la espontaneidad y no sonase artificioso. Innovaciones de tiempo. La norma Aristóteles estipula
estipulaba que la acción y el tiempo fueran una unidad. El teatro isabelino rompe estas reglas y entonces es posible advertir entre una escena y otros cambios radicales de espacio. Es decir, la habitación de Julieta, luego la plaza, y por ejemplo, podemos decir que es una escena en la mañana y la siguiente 2 semanas después. Modernidad de los personajes. Una de las principales influencias del teatro isabelino fueron los clásicos grocalinos, en el cual, estos fueron reinterpretativos. Por ello, los personajes isabelinos gozaban incluso de la actualidad, como lo vemos ahora. También tenían que el tema del amor juvenil era Romeo y Julieta, el abandono de los ancianos, el Rey Lear, la traición, Macbeth, los celos, Otelo, entre otras obras. Teatro dentro del teatro. En el teatro isabelino se empleaba muchísimo la autoronía, tanto de los dramaturgos como de los autores. Esto significaba que los autores solían hablar al público entre líneas y había una especie de retroalimentación entre los espectadores, que a veces intervenían y los autores, pero también había obras de teatro donde dentro de ellas se hacían otras representaciones teatrales. Tal vez podríamos decir donde el joven príncipe encontraba a un grupo de actores ambulantes para que representara a un personaje de asesinato como ante el padre Claudio, su padrastro. Tenemos también, no había interrupción entre los actos. Esto es debido a que la escenografía era más bien pobre, no hacía falta que un acto y otro se hiciesen con sabiduría o interrupciones para cambiar el escenario. Tenemos los temas. Los temas eran común que las obras mezclasen géneros, sobre todo la tragicomedia, función de la tragedia y la comedia, para satisfacer los gustos del público. Si bien en el teatro Sharpe había una separación más notable entre la tragedia y la comedia, es posible ver personajes cómicos que alivian la tensión del drama. Un ejemplo podría ser el bufón del rey, algunos personajes bofunescos de Romeo y Julieta, como Mercurio. Tenemos actores, no actrices. En el teatro isabelino las mujeres tenían prohibido actuar en las obras, por lo que personajes femeninos eran interpretados por muchachos jóvenes, disfrazándose de mujeres ya para que le permitieran a sí mismo hacer su función, ya que ninguna fémina podía ejercerlo. Y continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los antecedentes del teatro isabelino. Podemos destacar que el teatro isabelino fue importante porque creó grupos de actores profesionales que representaban obras regulares y baratas para el público en general, en teatros construidos a tal efecto. El dramaturgo más famoso de este periodo, como ya lo expusieron nuestros compañeros, fue William Shakespeare. En aquel tiempo se escribían tragedias academicistas de carácter neoclásico que se representaban en las universidades. Así vamos a destacar, pues, en el siglo XIV, Payea, que era una tradición medieval de carrozas móviles que significaban relatos bíblicos para la educación popular en la fe. Otra de las tradiciones pues se encontraban las moralidades en el siglo XV, que eran un tipo de alegoría teatral típica de la Edad Media, en la que el protagonista se encuentra con personificaciones de diversos atributos morales que intentaban conducirle a una buena vida. Sin embargo, la mayoría de los poetas isabelinos tendían a ignorar el neoclasicismo, o en el mejor de los casos lo usaban de forma selectiva. Otro de los participantes en estos antecedentes eran las interludes al finales del siglo XVI, que eran obras conocidas como en espacios reducidos y abiertos al público en general, producidas por compañías ambulantes y enfocadas a temas seculares. A diferencia del teatro continental, el teatro inglés se basó en formas populares, medieval, vital y en las exigencias del público en general.
Adapta elementos griegos y latinos de otros autores y de la historia de Gran Bretaña. Trataba temas como mágicos y mitológicos. Algunas de las obras más representativas y que ya fueron mencionadas son Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, Rey Lear, El sueño de una noche de verano y El mercader de Venecia. Escenografía, vestuario e iluminación. Como espectadores, no solo nos va a llamar la atención el texto de la obra en sí, sino los demás elementos relevantes de la puesta en escena. En este caso, la ambientación en general, la escenografía, la iluminación, la música y el vestuario son elementos imprescindibles para contar esta historia. En el caso del varón, el tema del vestuario en los hombres se trataba del jubón, que era un atuendo ceñido y ajustado por delante. Se apretaba la cintura, prolongándose en un faldelín. El calzón del siglo anterior se va convirtiendo en un calzón bombacho colocado sobre las calzas. En el caso de las mujeres, en la moda femenina aparece el justillo o llamado también corset. Sobre él se coloca un vestido de la vesta y la sobrevesta. Hablando sobre el escenario principal, era una plataforma elevada en el centro de la sala. La parte posterior del escenario tenía 2 o 3 puertas con telones colgantes y varias puertas trampa que permitían a los actores salir y entrar al escenario en puntos diferentes. Las representaciones acudían a las representaciones acudían príncipes, campesinos, hombres, mujeres y también niños, porque la entrada a estos escenarios estaba al alcance de todos, si bien los precios eran distintos. Todos los espectáculos se desarrollaban en terrenos o teatros al aire libre. Hubieron algunas obras que se realizaron en el interior y en todas ellas se utilizó la luz de las velas. Bajo la influencia del clima del cambio político y económico en Inglaterra del momento, así como de la evolución de la lengua, dramaturgos como Thomas Kidd y Christopher Marlowe dieron lugar al nacimiento de un teatro dinámico, épico y sin cortapistas, que culminó en el variado y complejo trabajo del más grande genio del teatro inglés, William Shakespeare. Las obras seguían una estructura clásica en cuanto se refiere a actos y escenas. Entre los versos más utilizados se intercalaban también a prosa. Se recogían recursos escénicos de Séneca, Plauto y la comedia del arte. Se mezclaba asimismo lo que era tragedia, comedia y pastoral. Se combinaban diferentes tramas. Las obras se extendían a acción a través de grandes márgenes de tiempo y espacio. Además, convivían personajes de la realeza con las demás clases bajas. Se incorporaba música, se incorporaba danza y había el espectáculo. Se mostraba también violencia, se mostraba batallas y especialmente sangre. Los temas de la tragedia solían ser históricos más que míticos. La historia de estas escenas eran utilizadas para comentar cuestiones del momento contemporáneo, es decir, lo que estaba sucediendo en esos momentos. Las comedias eran frecuentemente pastorales e incluían elementos como ninfas y magia. El teatro isabelino era un teatro abierto y no solo en el sentido literal del término, parece demostrado también por el sentido de la autoironía de los actores y de los dramaturgos isabelinos. El actor que en sí actuaba en estas escenas le gustaba hablar al público entre líneas para darle la vuelta al personaje, mismo que estaba recitando, anticipando el distanciamiento irónico del teatro de Bertolt Brecht. Para la clase de actores que aquí participaba, el dramaturgo isabelino inventa el teatro dentro del teatro. ¿Qué significa esto? Que los mismos actores actuaban por sí solos dentro de este mismo teatro, dentro de estas mismas escenas. Se ha visto en La Mascarada de la Tempestad, por ejemplo, el más emblemático que es el de Hamlet.
en la que el joven heredero al trono de Dinamarca contrataba a un grupo de actores itinerantes para representar frente a los ojos de Claudio, del que sospechaba que había asesinado a su padre. Un drama que construye el presunto asesinato. Al final, Claudio se alza disgustado y aterrorizado, dejando la corte. Por esto el joven Hamlet se convencerá de la culpabilidad de su padrastro, tramando su asesinato. En esta historia se pueden encontrar otros ejemplos con éxito semejante al cine dentro del cine, pero también, también esta escena o este drama ejemplifica lo que es el teatro dentro del cine. Finalmente podemos afirmar que el teatro isabelino fue el pionero en los movimientos temporales como actualmente los maneja el cine. Las escenas se representan seguidas una de otras sin entremeses, y entre una escena y otra pasaban días enteros o incluso meses rompiendo con la ley aristotélica del tiempo, lugar y acción. Esta ha sido nuestra exposición y muchas gracias por la atención.